Gracias a la Asociación de Mujeres para la Salud, que tenéis la energía de organizar muchas cosas, y esta también, que yo creo que es un momento de encontrarnos y de hablar de feminismo, y está muy bien. Y feminismo también jurídico, porque hace mucha falta, y porque hoy día yo creo que ahí, en el sistema judicial, encontramos las mujeres una barrera muy grande para poder salir de las situaciones más difíciles, que son las situaciones de violencia de género, de violencia machista, ¿no? Entonces, me pidieron, y vamos a hablar de violencia institucional. Cuando hablamos de violencia institucional, estamos hablando de síndrome de alienación parental, de madres instrumentalizadoras, de madres manipuladoras, de coordinación de parentalidad, de preocupación mórbida, en fin, de todas esas cosas que a las mujeres se les dice con tanta frecuencia en los juzgados. No siempre, no cuando van a denunciar un robo. Escuchan y sufren esto cuando van a denunciar a la pareja por violencia machista, o al padre o al cuñado por abusos sexuales a los hijos. En los procesos de familia, desde luego, se ocasiona con mucha frecuencia violencia institucional, situaciones que desde el acompañamiento jurídico hemos vivido con muchísima impotencia hasta que hemos comprendido que era la violencia que el sistema patriarcal estaba ejerciendo a través del sistema judicial. La violencia sobre las mujeres cuando se rebelan contra sus parejas. Cuando van a denunciar un robo no tienen este problema. Este problema surge cuando se rebelan contra su pareja. Esta violencia institucional en estos procesos, o bien de familia o bien de violencia de género, es ejercida por los jueces, por los fiscales, pero también por los gabinetes psicosociales de los juzgados, por los forenses, por los abogados, es decir, por todos los operadores jurídicos, porque entre todos creamos ese entorno hostil para las mujeres que dificultan su paso por el juzgado. ¿Cómo podríamos definir la violencia institucional? Pues podríamos definirla como las acciones o las omisiones que las autoridades o los agentes del Estado ejercen, en este caso sobre las mujeres y las niñas y los niños, impidiéndoles disfrutar derechos o impidiéndoles acceder a políticas de igualdad o dificultándoles el acceso a esos derechos. Pero fijaros que siendo un problema tan frecuente y que se da desde hace tiempo en los juzgados, no hay ninguna ley estatal que recoja este tipo de violencia. Ninguna ley que diga, pues esto es violencia institucional, que ejerce el Estado o las autoridades que representan al Estado, y que quienes la sufren tienen derecho a una indemnización, a un resarcimiento, a una compensación. No existe en ninguna ley estatal. Solo está definida y recogida en una ley de Cataluña, en la Ley de Violencia de Género de diciembre del año 2020, que esta ley tiene cosas horrorosas, como hablar de la adolescencia transgénero y tal, pero también tiene esto, que es un avance respecto a la legislación estatal. Sin embargo, fijaros, la violencia institucional sí que está recogida y definida en instrumentos jurídicos internacionales que están ratificados por el Gobierno español, por el Estado español, y en esa medida forman parte de nuestro derecho interno. Sin embargo, es un derecho que no se ejercita. ¿Dónde está recogida? Pues está recogida en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer del año 1993, años gloriosos para el feminismo y para las mujeres también. Está recogida ahí en la Convención y está recogida en el Convenio de Estambul. Fijaros que se ha hecho la ley del solo sí es sí, en parte para incorporar el Convenio de Estambul. Sin embargo, no se ha recogido
ni se ha mencionado la violencia institucional, ¿no? Pues, como os digo, estamos en esa situación y a pesar de que deberíamos tener garantizado el paso tranquilo y el paso acompañado de las mujeres por los juzgados cuando van a denunciar la violencia que sufren, sabemos todas que ese paso por los juzgados no es ningún camino de rosas y que es un camino lleno de obstáculos y de sufrimiento para las mujeres. Y como decía antes Ana, es bueno hacer un poquito de historia para entender el hoy, comprendiendo o conociendo un poco qué pasaba hace unos pocos años. No me voy a remontar muy atrás, pero sí me voy a remontar porque, ¿y esto para qué lo hago? Para tratar de demostrar cómo el paso de las mujeres por el juzgado para denunciar estas conductas que he dicho ha cambiado para peor desde los años 80 hasta la fecha que estamos. Ha cambiado para peor. ¿Por qué? Porque los movimientos contrarios a la igualdad pues se han retorcido y han buscado y encontrado instrumentos que dificultan el ejercicio de los derechos a las mujeres. Mira, en el año 81, voy ahí porque es el año en el que para el derecho de familia es importante, se modificó el Código Civil para adecuarlo a la Ley de Igualdad. Perdón, a la Ley de Igualdad, no, que todavía no habíamos llegado a la Constitución. La Constitución, pues como sabéis, prohíbe discriminar por razón de sexo, entre otras, y teníamos un Código Civil que no tenemos tiempo para hablar del contenido, pero era tremendamente discriminador con las mujeres, particularmente con las mujeres casadas. Bueno, pues en el año 81 se aprueban dos leyes que introducen la igualdad formal dentro de las relaciones entre cónyuges, las relaciones entre progenitores e hijos e hijas y también en la igualdad en la administración de los bienes del matrimonio. Igualdad en todos esos ámbitos. Y se introduce también en la ley del 7 de julio, la que conocemos como la Fermina, de 7 de julio del año 81, reintroduce el divorcio en nuestra legislación, la separación y el divorcio. Porque hasta entonces, pues si las cosas iban mal, no había, desde el punto de vista civil, la posibilidad de divorciarte ni de separarte. Había que ir en los matrimonios canónicos a un proceso dolorosísimo de separación o nulidad canónica. En el año 81 se introduce el divorcio y, bueno, eso fue un hito porque muchas mujeres se pudieron liberar de relaciones realmente malas. Otro hito importantísimo fue la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, que es una ley que ha sido y sigue siendo importantísima porque es la primera ley con perspectiva de género que tenemos en nuestro país y trata desde esa perspectiva el problema de la violencia que sufrimos las mujeres, si bien es verdad, limitada al seno de la relación, al seno de la relación de pareja, ¿no? Bueno, pues entre una y otra ley, digamos que debería de haber mejorado bastante la vida de las mujeres y el acceso de las mujeres a la justicia para salir de situaciones infelices y no digamos para salir de situaciones de violencia machista. Pero no ha sido así y voy a daros unas poquitas cifras, muy poquitas, para ver cómo ha ido evolucionando. En cuanto al número de rupturas de matrimonios, porque la estadística no nos habla, y ahí tenemos un conocimiento muy deficiente de la realidad, no nos ofrece las cifras de las parejas de hecho que rompen, que ahora mismo hay tantas parejas de hecho, por lo menos, como matrimonios. Y entonces eso es un agujero de desconocimiento. Bueno, me voy a referir a matrimonios. En el año 83 o se separaron o divorciaron
38.900. Fue recién aprobado el divorcio en el año 81 y tal. En el año 22 han sido 127.600, es decir, ha habido un incremento muy grande, a pesar de que hay menos matrimonios, como os decía. Y sobre todo el incremento de los divorcios ha sido a partir del año 2005, porque como sabéis se aprobó una ley que facilitó el acceso al divorcio. La tasa de actividad femenina entre el año 81 y el año 22. Bueno, pues en el año 82 era del 28,4% y en el 22 del 53,8%. Se ha duplicado en estos años. Más mujeres se han incorporado al trabajo fuera del hogar. Y en cuanto a las denuncias por malos tratos, mirad, en el año 83 ni tan siquiera había estadística judicial de denuncias por malos tratos, entraban dentro de sacos generales de denuncias penales, ¿no? Y solo tenemos fuente del Ministerio del Interior de denuncias que se ponían en las comisarías de policía. Bueno, en el 83 se pusieron 11.500 y en el año 22 ha habido 182.000 que llegan a los juzgados. Es decir, no solo que van a comisarías, sino que llegan a juzgados. Y en el año 2023 la cifra ha aumentado bastante porque hemos llegado prácticamente a las 200.000 denuncias. Es decir, esta es un poco una fotografía muy simple, pero para ver un poco la evolución. Bueno, ¿qué pasaba en los juzgados de familia al principio de la aplicación de la ley del divorcio? Bueno, era tan novedosa que yo me acuerdo, yo me había dedicado los primeros años a laboral, pero estaba de laboral hasta el gorro, y en cuanto se aprobó la ley del divorcio me fui corriendo a la Escuela de Práctica Judicial y estuve todo un año estudiando Derecho de Familia, porque no habíamos estudiado nada en la facultad. Bueno, y como yo, muchos jueces de mi edad, pero esos no hicieron el curso. Entonces, y desde entonces vengo dedicándome. Entonces sí que he podido vivir cómo ha ido cambiando el tratamiento que por parte de los jueces se ha dado, sobre todo a las mujeres. Entonces, al principio había un tratamiento que era muy paternalista por parte de los jueces y muy protector. La mayor parte de las mujeres que se divorciaban no tenían trabajo fuera de casa y, por tanto, les daban la custodia de los hijos, los padres no la pedían nunca, o casi nunca, les daban el uso del domicilio y unas poquitas pensiones. Una pensión pequeñita para los niños y una pensión pequeñita que llamábamos pensión compensatoria para las mujeres, que servía, bueno, pues porque es que el hombre se iba con todo su sueldo y con todas sus cotizaciones a la Seguridad Social, que eso es una bolsa de desigualdad cuando se produce un divorcio en una pareja brutal, que eso es como un plan de pensiones elevadísimo, se lo lleva todo. Y no se te ocurra discutirlo, porque cuando lo hemos discutido el Tribunal Supremo ha dicho que eso es privativo, que eso es de él. Y lo mismo han hecho con los planes de pensiones. Los planes de pensiones que se hacen durante el matrimonio y se pagan con dinero de los dos, cuando el sistema, el régimen económico es de comunidad, benefician exclusivamente a aquel a cuyo nombre se han pagado, es decir, a nombre de él. Sobre todo cuando son planes de pensiones de empresa. Y esto no es porque lo diga una ley, es la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que siempre sale a favorecer a sus compañeros. Bien, pues como digo, este primer periodo fue de un trato, de un trato proteccionista a las mujeres, pero enseguida empezó esa época esplendorosa del feminismo, que yo creo que que dio lugar a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que se produjo la Conferencia de Pekín del año 95 con la Plataforma de Acción, que en España al poco tiempo ocurrió el asesinato de Ana Orantes, y esa fue la espita que hizo saltar un movimiento importante de mujeres para
bueno, pues porque además el tema de los malos tratos desde los juzgados no se resolvía bien para las mujeres, bueno, pues empezó a cuajar ahí la reivindicación de una ley integral contra la violencia machista. Y el borrador de esta ley, de la ley que tenemos ahora, casi en todo su contenido, salió del movimiento feminista. El movimiento feminista lo llevó a los partidos y el Partido Socialista lo hizo suyo. Y en el año 2001 llevó al Congreso esa ley y no salió adelante, gobernaba el Partido Popular. Pero en el año 2004 volvió a llevar prácticamente el mismo texto y en el mes de diciembre se aprobó. Y se aprobó, fijaros, por unanimidad. 320 diputados había en el Congreso, 320 votos a favor, ni un voto en contra, ni una abstención. Es decir, que es una ley que nació con un potencial brutal, pero es una ley que desde el primer momento fue rechazada por el Poder Judicial. Desde el primer momento nació así. Cuando sabéis que el Consejo General del Poder Judicial tiene derecho a hacer informes de los que se llaman prelegislativos, cuando se está discutiendo, cuando se está elaborando una ley, Consejo de Ministros o lo que sea, tiene derecho a hacer un informe con alegaciones. Se opuso. Se opuso a que una misma conducta fuera penalizada de manera diferente si la cometía un hombre, así la cometía una mujer en el seno de la relación de pareja. Y porque decía que eso era discriminar, cuando todo el mundo sabemos que discriminar es tratar igual a los desiguales, porque seguimos perpetuando la discriminación. Y la ley integral persigue precisamente terminar con esa desigualdad, que es la violencia machista. Bueno, pues desde entonces ya empezamos con esa pega. Continuamos con que en el momento en que entró en vigor, salieron 187 jueces de 187 sitios de España planteando ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de este artículo de la ley. De esas 187 cuestiones de inconstitucionalidad, admitieron 120 y todas el Tribunal Constitucional las desestimó. Pero ahí estaban los 187 jueces impartiendo justicia contrarios a esa ley integral. Entonces, esa dificultad la hemos tenido desde el principio. Recuerdo también que en esa época, algunas lo recordaréis, recorrieron las televisiones de toda España el juez Serrano, que luego fue portavoz de Vox en Andalucía, y María Sanahúja, jueza decana de los juzgados de Barcelona, de Jueces para la Democracia. Es decir, fijaros que eran las antípodas ideológicas, podíamos pensar. Los dos criticando la ley integral por todas las televisiones de toda España. Es decir, es una ley que se ha boicoteado desde dentro de los juzgados. Esta ley se aprueba a finales del año 2004 y recordar que en el año 2005 hay otra modificación del Código Civil que nos la vendieron como muy progresista porque introducía la posibilidad de matrimonio de personas del mismo sexo, pero nos metieron ahí a las mujeres dos andanadas buenas. Una es, se abrió la puerta a la custodia compartida impuesta, que ha sido una fuente de sufrimiento para muchísimas, y sigue siendo para muchísimas mujeres. Y por otro lado, se dijo que la pensión compensatoria, pues que podía ser temporal, o a lo mejor una cantidad a tanto alzada, una indemnización, ¿no? Es decir, que ahí, bueno, dificultó, en definitiva, el acceso de las mujeres a la ruptura de matrimonio o de parejas violentas. E inmediatamente de entrar en vigor la ley integral y esta modificación del Código Civil, empezamos a ver en los juzgados el síndrome de alienación parental, las acusaciones a las mujeres de manipuladoras de los hijos para
separar a los hijos de los padres y a acusar a las mujeres de acudir al divorcio para obtener beneficios espurios y para romper la familia, ¿no? Esto fue haciendo mucho daño, tuvimos que investigar mucho, denunciar mucho al Consejo General del Poder Judicial lo que estaba ocurriendo. Había declaraciones de sociedades científicas que decían que era un falso síndrome, que no había sido reconocido en ningún país del mundo como tal, y bueno, se convenció al Consejo General del Poder Judicial para que recomendara a los jueces que no lo aplicaran en las sentencias. Pero que no lo apliquen se ha convertido en que no mencionen SAP, pero sí utilizan lo que es como instrumento disuasor para las mujeres. El SAP es el mecanismo del castigo, de la amenaza, y que, llevado a sus últimas consecuencias, después de esas acusaciones, consiste en quitar a las madres la custodia de los hijos, entregarlas al padre, que es normalmente el progenitor rechazado y que es cuando surge esto en los juzgados, y privar a la madre de tener relación con los hijos durante un tiempo determinado, que lo pone la sentencia. Bien, a la vez, durante estos años, los años 2009, los años 2010, hubo un debate muy amargo en el derecho de familia y a nivel legislativo con el tema de la custodia compartida. La custodia compartida es un objetivo a conseguir por los padres separados y divorciados. ¿Por qué? Porque es la manera de que le cuiden los hijos la segunda esposa o los abuelos paternos, y la manera de no pagar pensión, y la manera de no discutir el uso del domicilio familiar, con lo cual es lo perfecto. Entonces, fijaros, fue tan grande la capacidad de convicción de estos padres separados, y también porque esto entronca mucho con un pensamiento patriarcal, que en la Comunidad Valenciana se aprobó una ley que decía que la custodia compartida debía ser lo general, y que en Aragón se aprobó otra ley apoyada por mi partido, por el Partido Socialista, que decía que la custodia compartida era preferente, y decía en la exposición de motivos que es que era una demanda social tremenda. Era mentira, no había ninguna demanda social, era la demanda de los Papá Noel y de los padres separados que consiguieron convencer. Bueno, se aprobaron estas dos leyes. Esto disuadió a muchísimas mujeres de acceder al divorcio y de romper la pareja. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en el seno, es decir, rompen muchas parejas. Ahora mismo estamos en un 50% de las matrimoniales, pero las mujeres, cuando rompen fundamentalmente por salir de una situación violenta. Mirar, la macroencuesta del Ministerio de Igualdad del año 2019 pone en evidencia que solo el 21,7% de las mujeres que sufren violencia en el seno de la pareja denuncian, pero el 82,7% rompen la pareja. Quiere decir que todas esas que no han denunciado y rompen por la pareja pasan por el juzgado. Y además hay otro dato, y es que el 80 y tantos % de las mujeres que han sufrido violencia de género tenían hijos menores cuando sufrieron esa situación. Es decir, que toda esa cantidad de mujeres que han roto la pareja para dejar atrás la violencia tenían hijos menores, esa situación el juzgado no se ha enterado, porque como no hay causa, no hay que alegar causa ni probarla ni para el divorcio ni para la separación, es que no puedes ni hablar de que ha habido una situación de violencia de género, ¿vale? Que es lo que ha motivado la ruptura. Y en esas situaciones es cuando fundamentalmente los niños se niegan a ir a las visitas con el padre maltratador. ¿Por qué? Porque lo han vivido. Pero cuando lo han vivido, la madre estaba ahí para protegerlos. Pero tras el divorcio no va a estar su madre con ellos cuando el padre les infrinja malos tratos. Y eso a los críos les da pánico. Bueno, pues los juzgados consideran
que todo maltratador es un buen padre, en general, y no se averigua cuál es la causa por la que un menor se niega a ir con su padre cuando los padres se separan. Porque puede haber situaciones de capricho, y las situaciones de capricho no se deben consentir, pero desde luego hay muchísimas situaciones de pánico de los menores y terror de las madres de entregar a esos hijos a su maltratador. Pues en esta situación encontramos que no hay ningún entendimiento, ninguna comprensión, ni ninguna empatía por parte de los jueces en general, ni por parte de los gabinetes psicosociales, ni por parte de la Fiscalía. Y bueno, esto pues ha hecho que hayamos estado haciendo un estudio durante unos cuantos meses, 5 o 6 compañeras de Temis, hemos estudiado las sentencias que han dictado todas las audiencias provinciales de España en el año 22 y en el año 23 en derecho de familia en aquellos procedimientos en los que había habido denuncia por violencia machista. Es decir, para ver el tratamiento que se había dado a esos menores y a las mujeres. Y si me dejáis, os voy a decir algunas de las conclusiones, no sé cómo vamos de tiempo, pero algunas de las conclusiones. Mirad, la primera es que la perspectiva de género de infancia está ausente en estas sentencias. La perspectiva de género es nada más que la perspectiva de igualdad, es decir, que los jueces se quiten de la cabeza los estereotipos y los prejuicios que tienen antes de dictar una sentencia. Bueno, pues eso en este caso no existe. En los casos de violencia de género que no se ha denunciado, no se detecta por parte de los juzgados de familia que ahí ha habido violencia machista, porque se hace, se imparte una justicia muy burocrática. Fijaros, se consiguió en el año 2021 que se suspendieran, que la ley dijera que cuando había violencia de género, y estaba aprobado, que las visitas se suspendían y solo excepcionalmente, si el juez consideraba que era necesario para los menores, hubiera visitas. Bueno, el promedio de estos 2 años de suspensión es del 17,97. O sea, los jueces, y esto me lleva a estar muy de acuerdo con lo que decía Alicia al principio de la mañana. La ley va por un lado, pero los jueces, si no les gusta, la cambian. O sea, los jueces en este momento están haciendo de legisladores, sin competirles, evidentemente. Lo que oímos de la amnistía pasa con la amnistía, pero pasa también en el derecho de familia y pasa también en el derecho penal. Porque le dice la ley que tienen que suspender, pues es una resistencia activa, no pasiva, activa. Solo han suspendido el 18% en estos 2 años. Ojo, que hablo de sentencias de audiencias provinciales, que cuando se analizan las de los juzgados, todavía el porcentaje es inferior porque estamos en el 12 y en el 13%. A las audiencias no llegan todas las sentencias, llegan solo las apeladas. Bueno, si el juzgado decide archivar o si se extingue ya la responsabilidad penal del condenado por violencia, se reanudan las visitas o se reanuda la custodia compartida si estaba acordada antes, sin ver a los menores. O sea, sin ver si les conviene o no les conviene. Bueno, voy a ir más deprisa, que ya veo que... Bueno, la posición del Ministerio Fiscal, desde luego, no es para nada empática ni con las mujeres y, desde luego, no es protectora con los menores, que esa es su función. Fijaros, la ley también dice que cuando un padre ejerce violencia en la familia o sobre los hijos o sobre la mujer y los hijos, el juez puede suspender la patria potestad. La patria potestad, digamos que es la facultad que tienen los progenitores de decidir las cuestiones importantes de los hijos. Pero con los tiempos también se han ido ampliando esas facultades, porque los hombres han ido, en cuidados no, pero en derechos han ido ampliándolos, ¿no? Al extremo de que, aunque no lo dice la ley,
para que el niño afectado por la violencia que su padre le ha infligido en casa tiene que ir al psicólogo, había que pedir permiso al papá, y el papá no lo daba nunca porque ante el psicólogo el niño iba a cantar lo que estaba pasando en casa. Bueno, pues a pesar de que sería sano para la mujer y para los hijos que el padre durante el tiempo de la condena no tuviera que opinar sobre qué actividades extraescolares tiene que hacer o sobre si tiene que ir al psicólogo o no, solo se ha suspendido la patria potestad en estos 2 años en el 2,18% de los casos, es decir, prácticamente nada. Bueno, fijaros, se resta importancia a la violencia en el seno de la relación de pareja. Se invisibiliza en las sentencias de familia, aunque es el mismo juez el que dicta que el que ha dictado la sentencia penal, es como si fuera un mundo aparte y con otras personas aparte, pero incluso una sentencia de Barcelona dice: no apreciamos la concurrencia de indicios fundamentados de actos de violencia familiar o machista. Se ha registrado un solo episodio, la existencia de una condena penal y de otro proceso penal en trámite. O sea, imaginaros el nivel de insensibilidad, ¿no? Fijaros, las pensiones de alimentos, me voy a saltar ya muchas cosas. Las pensiones de alimentos para hijos, que es otra cosa que hemos estudiado, en el 40%, el 44% de los casos, la cantidad de pensión de alimentos por hijo menor de edad entre 100 y 200 euros al mes. Bueno, pues si a eso unimos que del domicilio familiar ya no discutimos y que la pensión compensatoria los jueces también la han eliminado vía jurisprudencial, pues podemos llegar a la conclusión de que la situación de las mujeres son muy valientes cuando dan el paso de denunciar y el paso de divorciarse o separarse. Son muy valientes y yo eso lo he aprendido a su lado. No es nada fácil. Todo lo contrario. Y a esta deriva, como digo, ha contribuido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, ambos tribunales. Y en este momento es poco seria, por lo menos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sabemos que la tenemos hoy, pero no sabemos mañana qué es lo que dirán. Bueno, por esta situación que algunas mujeres han denunciado en organismos internacionales, pues han llamado la atención la CEDAW, que es el organismo de la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, ha llamado la atención al Gobierno español, al Estado español, mejor dicho, y sabéis que ha habido una condena en el caso de Ángeles González Carreño y se acusa de esto que estoy contando, de considerar que los padres maltratadores son buenos padres, vamos, que los maridos o las parejas maltratadoras son buenos padres, de considerar que en el juzgado tienen que hacer todo lo posible por revincular a los hijos con el padre rechazado, sea bueno o malo ese padre para los hijos, y por tanto hubo una condena y ha habido más advertencias, pero es que también nos ha advertido por lo mismo el Grevio, que es el organismo de personas expertas de la aplicación del Convenio de Estambul en los países que lo han ratificado. Y quiero decir con esto que el derecho de familia es conservador per se. Pero decía María Telo, tiene una frase que a mí me gusta mucho. Decía: el derecho de familia es el arca sagrada del patriarcado. ¿Vale? Es lo que a las mujeres trata de vincularnos a la casa, al cuidado de los hijos y a la obediencia. Y los jueces son los encargados de guardar esa arca sagrada. Por eso, pues es muy importante transformar esta situación, hacer una revisión en profundidad con perspectiva de género de todo el derecho de familia, derecho civil, fundamentalmente el derecho de familia, pero sobre todo y también cambiar el sistema de acceso a la justicia para sanear y hacer que impartan justicia personas que cuenten, que tengan una perspectiva de igualdad y que dejen de oprimir a las mujeres
y que puedan las mujeres, podamos salir de la situación de violencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me han gustado mucho todas las ponencias, imagino que a todo el mundo. Y quería, sobre todo, preguntarle a Altamira, porque hay una duda que tengo y bueno, me he quedado bastante horrorizada, aunque todo me cuadra con lo que explicabas. Pero bueno, yo que llevo muchos años trabajando con agresores, me he encontrado con mujeres cumpliendo trabajos en beneficio de la comunidad cuando eran mujeres maltratadas, porque como ellas asumían que le habían, pues yo qué sé, estrujado los genitales al hombre mientras las cogía del cuello, ¿vale? Pues ellas, por haber ejercido violencia también, lo llamaban violencia bidireccional. Y me he encontrado varios casos, ¿vale? De hecho, no me he encontrado ningún caso, no me he encontrado muchos casos de mujeres en esta situación, pero de los casos que he visto, ninguno había violencia de verdad de la mujer sobre el hombre, sino que era una violencia reactiva, ¿no? Y de defensa. Entonces, y esto es un discurso que me encuentro muy habitualmente de no, es que cuando es violencia bidireccional, ¿no? Yo lo suelo saber explicar dentro de mi entorno, pero es verdad que una compañera que trabaja en el 016, trabajadora social, me comentaba, a raíz de que un día vio por la calle cómo un hombre estaba pegando a una mujer y la mujer le devolvía los golpes, como ella tenía un poco de miedo de cómo explicarlo, porque si no, esto no pasaba, corrígeme si me equivoco porque es lo que no entiendo, ¿vale? Que esto no pasaba por juzgados especializados de violencia de género, sino que si ella pegaba, que pasaba directamente a ser juzgado como violencia bidireccional. Esto es lo que me llama tremendamente la atención, que me cuadra con lo que he visto en la práctica, pero no sé si es así. Bueno, es así en parte. Esa es una estrategia procesal que muchos abogados recomiendan a maltratadores. Si te van a denunciar, denuncia. Entonces, el buen juez o la buena jueza pues ve si lo que ella ha hecho ha sido defensivo o no ha sido defensivo. Si ha sido defensivo, ahí no hay violencia por parte de ella que penalizar. Pero en muchos casos sí que acaban condenados él por violencia machista, por violencia de género, y ella por violencia doméstica. Y es una estrategia procesal que se utiliza en muchos casos. Los buenos jueces lo que hacen es un buen análisis de cómo se han producido los golpes por parte de él y por parte de ella, si ha habido, porque en un asesinato también hay ataques defensivos. Por ejemplo, tú arañas al que te va a matar, te defiendes de alguna manera, pero tú no estás cometiendo un delito, el delito lo está cometiendo el otro. Sin embargo, es competencia del juzgado de violencia, porque aunque ella conteste, eso no desvirtúa que la violencia de él sea violencia de género. Por tanto, esos casos son competencia del juzgado de violencia de género. Lo que pasa es que a él le van a aplicar la ley integral y a ella le van a aplicar el Código Penal. ¿Vale? Pero ocurre con cierta frecuencia, ¿eh? ¿Se me oye? Vale. Y también dentro de eso, trabajando con víctimas, yo me encuentro que muchas veces las mujeres pegan primero. O sea, esto es algo que no veo que se hable, pero las mujeres pegan primero porque están siendo violentadas, porque están siendo cada vez encerradas en un círculo más pequeño y entonces pegan a veces, ¿no? Entonces, claro, me parece que la justicia, tal y como está ahora, no contempla este tipo de supuestos, o por lo menos yo no sé cómo los contempla. A ver, eso puede ser por impotencia, por pura impotencia Claro. ante... pero ahí lo que hay que hacer es ver bien la historia de cómo se ha llegado hasta ahí, hasta darle un bofetón o darle un empujón o darle... hay que llegar hasta ahí y eso es cuestión del juez. Por eso es muy importante cómo se hagan las denuncias cuando se hacen las denuncias. Pero en las denuncias no hay que contar solo el último acontecimiento, que muchas veces es lo menos significativo, lo menos importante. Hay que contar la historia. Yo por eso
siempre he aconsejado que antes de denunciar, si es posible, se coja un cuaderno y reflexione sobre lo que ha sido la vida con ese maltratador. Y si en un momento dado quiere poner denuncia, se vaya con el cuaderno. Y no denuncie solo la gota que ha colmado el vaso y que a lo mejor le ha hecho a ella darle un empujón, que va a ser lo que el juzgado va a ver, sino que denuncie todo lo que hay detrás de esa situación. Porque es la única manera de que prospere además una denuncia y que no se solvente solo con una condena mínima, sino que la condena se corresponda con la gravedad de la situación, pero vista con perspectiva también. Por allí hay otra mano. Sí, pero a mí me gusta la filosofía también. Bueno, me ha encantado muchísimo la mesa. Ana, no te pude escuchar. Es decir, me vas a penalizar. Pues genial. Pero, Altamira, al hilo de lo que estabas comentando, de la ley de violencia de género y del rechazo profundo por parte de los jueces a aplicarla, a mí siempre me gusta que recordemos, porque explica un poco el fenómeno en el que hoy estamos, que recordemos que no solamente la judicatura mantuvo un profundo rechazo contra la ley de violencia de género, sino que también a la luz de esa ley surgió un grupo de mujeres que se llamaban las otras feministas, que criticaron profundamente la ley de violencia de género en el año 2006. Está a acceso de todo el mundo el artículo que escribieron en El País, las firmantes, y hay que decir los nombres de las firmantes, porque explica un poco el fenómeno del feminismo español en el momento actual. Las firmantes eran, las otras feministas denunciaban la ley de violencia de género y decían que era una ley que victimizaba a las mujeres y que no las ayudaba en nada. Esas que se llamaban feministas, que se llamaban las otras feministas, eran Empar Pineda, Justa Montero, María Sanaúja, Manuela Carmela y Rosa Montero. Y Rosa Montero. Para que entendamos un poco de dónde venimos y dónde han terminado. ¿Y dónde han terminado ellas? Ni en el feminismo, ni lo eran antes, siento tener que decirlo así, pero ya está bien, ni lo han mostrado que lo fueran después al hacerse cargo, estas mismas personas, de una agenda que es una agenda contraria a la agenda feminista. Siempre lo digo porque hay que recordar. Por punitivista también, era por Bueno, victimista y por punitivista. Supuesto. Y han acabado Carmena con Por Errejón. supuesto. Es la primera vez que sale en aquel... Claro. Y Errejón con Carmena. El pacto de las empanadillas. Pero para que lo veamos, o sea, el punitivismo que vuelve a resurgir